I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this so. Bueno, buenas tardes, yo soy Jorge Juárez, soy técnico del Ministerio de Ambiente y trabajo para la Secretaría de Calidad Ambiental y estamos también haciendo algunos trabajos para la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Un poquito hoy, bueno, como Día del Biólogo, los compañeros nos invitan a compartir historias y cosas, digamos, que puedan ser de interés para los futuros biólogos, que yo creo que venimos a decir que ya son biólogos, ¿no? Aunque todavía no estén recibidos, yo creo que ya la iniciativa, la tendencia y el corazón va para ese lado. Yo no les vamos a hablar de experiencias muy complicadas ni de números, sino que vamos a contarles una historia que un poquito es como para tentarlos a ustedes y motivarlos para que empecemos a hacer experiencias y vamos a hacer experiencias a campo, ¿no? No importa cómo salgan, sino que apliquemos los conocimientos que hemos ido adquiriendo, tengamos la capacidad de buscar soluciones a problemas que se vayan planteando y como les decía, ¿no? Algunos le llaman el pensamiento diagonal, otros le llaman la interrelacionar los conocimientos para buscar este tipo de soluciones. Yo les voy a contar lo que hicimos, que fue una propuesta para recuperar unas antiguas represas que estaban eutrofizadas, estaban prácticamente muertas, y lo que hicimos fue recuperarlas para un centro que se llama CAFAJU, que es un centro de asistencia para fauna autóctona, y es el primero que está funcionando acá en la provincia de Jujuy. Digamos que esto fue un equipo que armamos con un grupo de compañeros técnicos de otras áreas que estaban dispuestos, digamos, a hacer el trabajo de campo, ¿no? Que ya no era la computadora muy bonito, los numeritos, ¿sí? Ustedes saben que el papel aguanta cualquier cosa, pero en terreno vemos que las situaciones a veces son diferentes, entonces nos inquietó esto y nos largamos. La idea era creación de un ambiente de humedal artificial, porque si bien en este centro iban a estar llegando o arribando animales que han sido recuperados, por ejemplo, en procedimientos de gendarmería o en ruta, o animales que vienen heridos, que son animales que no son domésticos, entonces necesitan un espacio, un lugar donde estos bichitos puedan pasar su periodo de recuperación después de la intervención que se tenga que hacer para recuperar su salud, ¿no? Y su integridad. Y otro de los objetivos era reciclar, ¿no? Transformar todo lo que encontremos en el lugar y ver qué utilidad le podíamos dar de nuevo, darle nueva vida a estos insumos y generar un espacio que sea útil para lo que nosotros buscamos. Elegimos la represa porque la verdad cuando fuimos lo que primero me llamó la atención fue la represa, y viendo que la importancia que está cobrando el tema del cuidado de la protección de los humedales ahora en la actualidad, nos parece que sería muy importante que lo empezáramos a ver como centros o sitios donde la depuración del agua ocurre en forma natural, ¿no? Sabemos que los humedales tienen un tremendo potencial en este sentido, y eso, bueno, yo no se lo voy a enseñar porque seguramente ustedes lo saben mejor que yo. La capacidad que tienen algunas plantas de absorber nutrientes disueltos en el agua, carga orgánica, compuestos que están flotando dentro del agua, particulados. Y lo que hicimos un poquito era tratar de recuperar ese potencial. El día que fuimos a verlo, que yo creo que se cumple justo un año ahora, la represa estaba así, ¿no? Estaba llena de una planta que se conoce como repollito de agua, que es bastante invasora, pero tiene las propiedades de que impiden la eutrofización y el desarrollo de las algas. Y bueno, la represa estaba rota y había perdido agua, entonces fíjense cómo era, esto era lo que era todo el fondo de la represa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero estos fueron algunas de las plantas que encontramos ahí. Este es un helecho flotante. Después teníamos el repollito del agua, ¿sí? Y después vimos que también había jacinto de agua, ¿sí?
Y estas tres plantas tienen precisamente esa capacidad y ese potencial. Son plantas que son, es muy fácil utilizarlas como depuradoras de agua que esté contaminada con compuesto orgánico. ¿Qué es lo que hicimos? Primero teníamos que limpiar eso que estaba ahí. Entonces decidimos que toda esa biomasa nosotros debíamos reutilizarla, recapturar esos nutrientes, porque una de las alternativas era sacarlas y usarlas como relleno en algún lado. Otros decían, no, la saquemos que se la lleve el basurero. Entonces digo, no, la saquemos y recuperemos esos nutrientes para que esos nutrientes sigan dando vuelta dentro del ambiente que estamos generando y podamos mejorar y potenciar, digamos, el hábitat que nosotros necesitábamos regenerar, ¿no? Entonces decidimos hacerlo a través de compostaje y lombricultura. Entonces empezamos a buscar y vimos que entre medio de la maleza, porque este era un complejo que estaba abandonado hace mucho tiempo y se estaba trabajando precisamente en recuperarlo, ¿no? En reflotarlo. Fue un proyecto bastante muy lindo. Descubrimos que había unas bandejas que antiguamente se habían utilizado para riego por inundación, porque en algún momento se produjeron arbolitos ahí, ¿sí? Entonces esa bandeja nosotros ¿qué hicimos? La recuperamos, la limpiamos, ¿sí? Porque íbamos a utilizar para transformarla en un cantero para las lombrices, para que podamos tener toda la biomasa en un solo lugar y pudiéramos transformarla a través de lombrices californianas, ¿no? Ahí, por ejemplo, ven, ahí ya empezamos a cargar, todo esto son plantas acuáticas que fuimos sacando de la represa y las fuimos pasando a la fosa esta, a esta pequeña trinchera, digamos, donde íbamos después a sembrar lombrices. Y bueno, durante la limpieza ya empezaron a aparecer bichitos, ¿sí? Que nos indicaban, en cierto modo nos decían de que ese lugar estaba muy poco alterado, que no había contaminantes, ¿sí? Porque son especies muy sensibles, especialmente, por ejemplo, los anfibios. También encontramos bichos raros como esa anfibreña. Entonces, bueno, ya un poquito nos fue llamando la atención el ver las cosas que iban saliendo y un poquito nos fue entusiasmando un poco más el ver que íbamos progresando sobre esa laguna que habíamos calculado que eran 6 metros cúbicos de plantas acuáticas, algunas semipodridas, y había que sacarlas, y estaba tan frío como estaba ahora. Entonces el hecho de ir viendo cómo se achicaba ese gran biomasa y la íbamos trasladando también nos daba cierta satisfacción, ¿no? Otro que también nos dio muchas satisfacciones fueron los vecinitos que teníamos. Ahí tenemos unos gatitos del monte que en ese momento eran recién llegados, entonces tenían cierta libertad y eran muy curiosos, así que nos acompañaban todo el tiempo. Bueno, también tuvimos que resolver el problema de que los canales que habían a veces nos impedían movernos con todo ese material, así que bueno, tuvimos que inventar también diques, tuvimos que inventar puentes para pasar, circular, así que tuvimos que agudizar el ingenio, recuperar palos, troncos y madera, porque el desafío que nos habíamos propuesto como equipo de trabajo era hacer todo sin comprar nada, ¿sí? La idea era priorizar los insumos del lugar antes de tener que salir a comprar cosas para armar esto, ¿no? Un poco también tenía que ver con la idea de reciclar, aprender a reciclar y darle nuevas utilidades a todas estas cosas. Y así fuimos, fíjense, utilizamos camionetas, todos los recursos que teníamos a mano para trasladar todo esto, y fuimos poco a poco despejando todo lo que era, en ese momento nos robaban los guantes, a veces los guantes, hasta que fue tomando forma. Empezó a aparecer ya lo que nosotros queríamos lograr. En este caso, bueno, ya teníamos completas y cargadas las zanjas que íbamos a utilizar como lombricales y realizamos la siembra de lombrices. Fíjense, inclusive le hicimos todo un cerco de contención con troncos, todos esos troncos se iban a quemar, se iban a tirar, y bueno, recuperamos todo, absolutamente todo. Y bueno, y surgió también la propuesta de hacer una represa nueva junto a la represa antigua que estaba eutrofizada, ¿no? Entonces vino una máquina, empezó a cavar, sugerimos la idea de hacer una isla en el centro, ¿sí? Como para que tuviera otra imagen, otra visual. Y después teníamos que ambientar el lugar, ¿sí? Porque tampoco podíamos esperar que eso se transforme en un humedal de la noche a la mañana, sino que teníamos que hacer nosotros nuestro aporte, ¿no? Y para eso había que hacer una parquización con especies que sean afines a los ambientes en los que estábamos trabajando.
Así que bueno, empezamos a recorrer toda la zona de San Antonio, el Carmen, para buscar precisamente plantas que tengan estas características y aprovechamos para sacarlas de los canales de riego que estaban siendo obstruidos por estas plantas para que no nos digan que ustedes son de ambiente y andan robando plantas del campo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Aprovechamos, limpiamos los canales que estaban obstruidos y esas plantas las fuimos llevando de a poco y encontramos, por supuesto, totora, oreja de elefante, cola de zorro, calas, todo ese tipo de plantas vinieron espectacular para ser cultivadas. Todo el trabajo fue a mano, ¿sí? Con recursos, digamos, que recuperamos del ambiente. Empezamos a plantar en ciertos lugares, dándole un poquito de, como al azar, para que parezca lo más natural posible, ¿no? Y un poquito también nos desesperábamos porque hacía mucho frío, las plantas no respondían, no crecían y nosotros queríamos mostrar el trabajo y muchas veces el trabajo no se aprecia y menos aún si uno está todos los días ahí, no ve la evolución. Decidimos, por ejemplo, utilizar estos restos de rollos que había de madera para hacer sitios de avistaje y observación, o sea, lugares donde el visitante pueda sentarse, estar cómodo, estar semi oculto para que no asuste a los animales que estuvieran ahí y pudieran mirar, ¿no? Entonces hicimos estos pequeños sitios de observación donde también un guía, por ejemplo, podía sentarse a charlar con un grupo de visitantes y hacer anotaciones y demás. Pero también se nos ocurrió que era una excelente oportunidad para probar esto que se conocían como las balsas vegetadas flotantes, ¿sí? Porque esas represas actualmente están alimentadas por infiltraciones del dique La Ciénaga, porque este predio, este complejo está a los pies del murallón del dique. Entonces, bueno, fue una muy buena oportunidad para probar estos dispositivos, que esto se conoce como balsas vegetadas flotantes, que son unos dispositivos, valga la redundancia, que se estaban desarrollando para hacer tratamientos de aguas contaminadas, ¿no? ¿Qué es lo que hace este aparato? Aprovecha, ¿sí?, el potencial de las plantas acuáticas y baja los niveles de residuos o componentes orgánicos que estén disueltos en el agua. Pero también aquí en las raíces de las plantas ocurren dos procesos importantes. Uno es aumentan la concentración de oxígeno en el agua, porque las plantas acuáticas tienen la capacidad de ceder oxígeno a través de sus raíces al medio acuático. Y también, ¿sí?, no nos tenemos que olvidar nunca que alrededor de estas raíces se forma una sustancia mucilaginosa que se conoce como mucigel, que es un gel donde se instalan y viven toda una biodiversidad tremenda de bacterias. Y estas bacterias, la mayoría de las veces, son bacterias que también consumen compuestos orgánicos, los transforman y ceden ciertos compuestos a la planta ya procesados, ¿no? Entonces, digamos que el efecto que hacen estas balsas es bastante eficiente. Acá tenemos otro que lo explico un poco mejor. Acá tenemos ya bien dibujadas, ¿ven? Aquí están los pelos radicales con sus bacterias. Y habíamos visto en fotografía estos modelos. Entonces necesitábamos urgente fabricar el nuestro. Y nos pusimos mano a la obra, utilizamos tubos de PVC, son tubos que se los compra en cualquier ferretería. Y así quedó terminada. Hicimos dos. Una era una balsa flotante y la otra era un anillo de contención, ¿sí? Ya les vamos a explicar qué diferencia hay entre una y otra. Esta balsa flotante, fíjense, tiene una malla plástica, ¿sí?, y nosotros le agregamos unos flotadores como para que nos mantenga la uniformidad, digamos, del dispositivo. Ahí empezamos el llenado. Tenemos que darle una cierta estructura para que las plantas puedan fijar las raíces, ¿no? Así que ahí nomás utilizamos también un poco de rama y palo que no sabíamos qué hacer ya, porque había muchísimo, salía constantemente todo este tipo de material.
Fíjense, en ese momento para nosotros era también cierto vértigo, porque estábamos chapoteando en el barro hablando de una balsa vegetal flotante que nunca nadie había visto. Y como siempre digo, que le copié al filósofo Schopenhauer, que decía que la idea innovadora pasa por tres etapas. ¿Sí? La primera es la burla. ¿Sí? Cuando uno sale con una idea nueva, es muy probable que todo el mundo diga, ja, hay que echar este, que habla, verá, ahí quiere no sé qué con las plantas, quiere poner todo, quiere lo que quiere es salir de la oficina, quiere capaz. Después viene el rechazo. ¿Sí? Esa es la segunda etapa de la idea innovadora. El rechazo, y a veces puede ser rechazo violento. ¿Sí? Que no venga con ese cuento acá, ponete a hacer algo útil. Y bueno, y después viene la tercera etapa, que es cuando todo el mundo incorpora y lo siguen haciendo como si toda la vida lo hubieran hecho. Pero tenés que pasar por las dos primeras, que son las que más cuestan. Bueno, así que estábamos todos nosotros atravesando esas dos primeras, ¿no? Entre la burla y el descrédito. Pero bueno, continuamos y bueno, avanzamos en nuestro. Hicimos, estos eran los anillos de contención. Acá en los anillos de contención íbamos a poner las plantas que son exclusivamente flotantes. Y como son muy invasoras, con ese anillo de contención nosotros impedíamos que las plantas se dispersen por toda la superficie, ¿no? Pero bueno, también esto hay que cuidarlo, hay que hacer el mantenimiento. ¿Sí? Porque igual yo puedo tener un corral con la ovejita, las ovejas van a empezar a multiplicarse dentro del corral y van a empezar contra el alambrado y en algún momento vamos a tener que sacar alguna antes que las ovejas empiecen a salirse de adentro solas. Bueno, también hicimos compostaje, además de la horticultura, ¿sí? Porque sabemos que la materia orgánica se puede decomponer a través de esos dos procesos, tres procesos realmente. Uno sería la lombricultura, donde la lombriz californiana se come esa materia orgánica y la transforma en humus. El segundo proceso que podemos transformar y aprovechar a través del compostaje, y hay un tercero que sería el compostaje anaeróbico. En este caso nosotros elegimos el compostaje aeróbico porque es más fácil de controlar, no genera gases de efecto invernadero, ¿sí? Y fíjense, lo que nosotros acá tenemos es la fuente de carbono y nitrógeno, que son los bioresiduos, más el oxígeno. Los microorganismos empiezan a transformar ese material y generan calor, vapor de agua y dióxido de carbono. Algunos me van a decir, bueno, pero el dióxido de carbono también es un gas de efecto invernadero. Bueno, pero es muchísimo menos pernicioso que el metano, ¿sí? Además, estamos en una zona netamente verde, con una vegetación tremenda, entonces la bajada, la concentración del dióxido de carbono es mínima, porque las plantas lo respiran, ¿sí? Porque le sacan el carbono para hacer almidón y liberan de nuevo el oxígeno para que nosotros respiremos. ¿Qué hicimos? Compostera de ventilación pasiva, porque no íbamos a poder estar todo el tiempo ahí removiendo para que entre el oxígeno. Entonces hicimos compostera, donde lo que nosotros ponemos en el centro es un escape para el aire, que lo podemos hacer ya sea con un palo, que lo movemos y luego lo sacamos para que nos quede un agujero dentro de la pila, ¿sí? O si no, directamente le ponemos un tubo de PVC perforado para que por convección, cuando este material empieza a levantar temperatura por acción de los hongos y las bacterias que tiene, ese aire caliente, por convección, o sea, por impulso natural, sube por la chimenea y permite la entrada de aire frío por los laterales de la pila. Así que bueno, ahí hicimos nuestra compostera. Esa era, fíjense, no era muy bonita, pero por lo menos se entendía que era una compostera. Y aquí ya pusimos las chimeneas de ventilación para que hagan el efecto del tiraje del aire. Y bueno, pasó el frío, la peor parte nos tocó mojarnos cuando venía el frío más intenso, empezó a pasar el frío, empezamos a ver también que habían empezado a proliferar en el fondo de la represa estos bichitos que son tubifex. El tubifex es un pariente muy cercano de la lombriz roja californiana. Podríamos decir que es una versión de la californiana, nada más que es de vida acuática y a veces se lo comercializa como alimento para peces, ¿sí? Estos tubifex, fíjense, ese era un puñado de barro levantado al azar de ahí, ¿sí? O sea que estos bichitos estaban haciendo constantemente también la labor de filtrado
de toda la materia orgánica que caía al fondo de esa represa y impedía que se pudra, que haya mal olor, el olor que generalmente hay en el árbol. Y así empezó, así fue quedando nuestra balsa con el paso de los días. Y bueno, y empezaron a aparecer bichitos, ya empezó a funcionar todo, empezaron a caer algunos inquilinos, hacía un cuendú, un bicho que yo jamás en mi vida lo había visto. Había visto alguna foto, pero ni me imaginaba que lo tuviéramos nosotros acá en la región nuestra. Y bueno, como verán, hay vida ahí dando vueltas, se está recuperando, se está trabajando. Y yo creo que para estos animalitos es muy importante encontrarse en un ambiente como ese, recreado, justo precisamente para su recuperación, ¿no? Ahí el bicho puede tranquilizarse, puede buscar su espacio donde descansar y terminar de curarse. Y bueno, y ahí pasó el tiempo y volvemos a hacer los controles, notamos que las composteras estaban funcionando perfectamente bien, estábamos ya generando nuestro compost. Ahí estamos, esto es por ejemplo un poco de humus que quedó en los canteros, o sea, en este momento tenemos coco y humus, tenemos que hacer la última parte ahora, que sería cosechar todo ese material. Y pasamos de esto a esto. ¿Sí? Pasamos de esto a esto otro. ¿Sí? Y de esta balsa improvisada, después con el tiempo tuvimos esto otro. ¿Sí? Fíjense que acá pareciera que habían proliferado solamente los cañizos. ¿Sí? Pero después acá vemos que las totoras también habían andado muy bien, pero alguien se la estaba comiendo. ¿Sí? Entonces quiere decir que esa balsa está recibiendo visitas. Hay algún animal, algún ave muy probablemente que se acerca y ocupa estos lugares. Y es precisamente uno de los beneficios, además de ser depuradora del agua, estas balsas ofrecen también sitios de nidificación donde algunas especies acuáticas pueden estar más seguras, ¿sí? Porque ahí flotando no pueden llegar ratas, no pueden llegar comadrejas. Entonces es como que el ambiente que se genera ahí no solamente depura el agua, sino que también le da abrigo a algunas especies animales. Por arriba, algunas especies de aves. Y por debajo, a nivel raíz, dan refugio y alimento a los alevinos, ¿no? Los peces chiquititos que al cabo de un par de meses nosotros empezamos a ver ya que debajo de las balsas se empezaban a ver las sombras de los pececitos muy chiquitos que iban a refugiarse ahí, ¿no? Y bueno, así lo veíamos mientras trabajábamos y así lo vimos ahora en la última visita. Fíjense allá arriba, ¿no? Ese es el día cuando se comenzó a acabar. Ahí la máquina está parada justo donde están ahora esos ñandros. Y bueno, después los chicos que estaban haciendo pasantía o ayudando ahí, empezaron también de a poco a trasladar algunas plantitas y poner acá donde estaban un terrario, ¿sí? Donde a veces quedan temporalmente tortugas, algunas especies de reptiles y demás. Y bueno, los chicos vieron que estaba bonito allá y también hicieron su pequeña aporte y fueron propagando, digamos, ese ambiente de humedad a todos los otros espejos de agua chiquitos que hubieran por ahí, ¿no? Así que, bueno, eso ha sido todo. La idea es que empecemos a trabajar, empecemos a que estos conocimientos tan valiosos podamos darles algún sentido práctico, ¿no? Y si podemos transformarlo, si podemos dominar, digamos, este potencial que tiene la naturaleza, ¿qué más queremos nosotros, ¿no? Que nos amiguemos con el ambiente, que obtengamos un beneficio de toda esta situación, estas interrelaciones tan complejas que hay en la naturaleza, y que seamos, digamos, capaces de mejorar nuestra calidad de vida, no solamente la nuestra, sino también lo de las especies que en este momento estuvieran de paso por el lugar, aprovechando todo esto, ¿no? Sin tener que desembolsar grandes sumas de dinero y sin tener que esperar a que lo haga otro en otro lado para recién creer que sea posible. Entonces un poquito es incitarlos a ¿cómo se diría?
a arremangarse y a hacer experimentos prácticos que algún resultado van a obtener. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso era todo.